y vamos a proceder a resolver el laboratorio. Les cuento que en la primera clase, con la resolución del laboratorio, que es parte del aprendizaje, gracias, nos llevamos la clase. Entonces, con ustedes vamos a, para llevarlos al mismo ritmo, vamos a, gracias, vamos a hacer lo mismo. Veo con mucha preocupación, ustedes van a ver que yo sí, efectivamente, estoy llevando el control y la calificada de las tareas que les dejo. Ahorita son tareas que me pueden servir a mí para conceder unos puntos extras por participación a todos por igual de los que han participado. Pero hay muchos que no solo no participan, sino que la calidad de su participación es muy mala. Tienen las cosas que las hacen solo por hacer, incompletas. Hay gente que inclusive tiene una pésima letra o envía imágenes que no pueden verse, y me preocupa esto porque cuando tengamos los trabajos de zona, si esto se repite, van a perder muchos puntos, porque yo sí estoy muy puntual en revisar todos los trabajos que me dan y en tomarles lista y hacerle observaciones a las personas que los entregan. Entonces les pediría que sigan instrucciones, que entreguen con tiempo, que estén pendientes del Classroom, porque ahí les voy a estar yo subiendo más material ya con los enlaces que fueron escogidos por ustedes. Ya me he comunicado y entonces les suplicaría mucho pues que pongamos bastante interés, porque solo así vamos a poder promover la clase. ¿Quién me haría el favor? Tal vez Brenda, ¿usted está ahí con su laboratorio accesible? Sí, licenciado, ahorita lo abro. Ábralo, por favor. Brenda nos va a estar haciendo el favor de leer las preguntas, y en la primera pregunta va a dar ella su respuesta, y después quiero que ustedes participen también dando las respuestas y me den chance para que yo les explique en caso de confusión o que no estemos en lo correcto en las respuestas, cuál es la respuesta correcta, para que ya esto ya vaya sentando un precedente y de paso permitiéndoles ver a ustedes cómo están en su penal 1 y en su penal 2.
¿Leo el caso, licenciado? Perdone. Sí, lea el caso. Ok, caso 1. Juan, Pedro y Luis, todos de apellidos González Ortiz, son capturados en Chiapas, México, por denuncias anónimas, cuando fabricaban billetes de $20 norteamericanos y en mayor escala billetes de 100 y 200 quetzales de Guatemala. Pregunta número 1. ¿Qué delito o delitos se cometen en el presente caso? ¿Cuál es su respuesta? Yo coloqué ahí fabricación de moneda falsa, licenciado, y en fundamento legal, el artículo 313 del Código Penal. Perfecto. Yo creo que ahí estamos. Era un caso fácil, un solo delito. Muy bien, pregunta número 2. ¿Quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación? Entonces Sí. yo respondí, No, le no, doy mi respuesta. solo uno usted para que participemos más. Ok, Ok, usted me va a leer la pregunta y los compañeros me dan la respuesta. muy bien. A ver. Andy Steven. Buenas noches, Lick. Los responsables pues son los tres de apellido Ortiz, creo que eran, y su fundamento legal es el artículo 35 y 36, artículo 1, porque los tres estaban, no especifica quién era el encargado, ¿no? Que solo nos dice que eran los tres. Ok. Entonces estamos hablando de que los tres están cometiendo los actos que consuman el delito de fabricación de moneda. Como son tres, usted me puede poner, son responsables los tres y el grado de participación es de autores directos. Artículos 35 y 36, numeral 1, que es el que contiene la participación directa. O me puede poner que son coautores, que dan lo mismo con el mismo fundamento. ¿Verdad? Tercera pregunta. Brenda. Licenciado, disculpe, en relación a la número 2, no sé si le puedo hacer una consulta. Dígame. Fíjese que yo coloqué ahí sí coloqué el artículo 35 y 36, pero yo también coloqué numeral primero, tercero y cuarto. No, porque, o sea, ahí esos numerales son excluyentes. Ah, ok, con el 1 era suficiente. Sí, es que mire, Ah, pues, el 2 es para, usted sabe que según la doctrina que sigue Guatemala y que sigue la mayor, digamos, doctrina en el mundo, autores son los que tienen el dominio del hecho. O sea, son los que deciden y a la vez cometen el hecho en forma voluntaria. Entonces aquí como los tres decidieron fabricar moneda, lógicamente esa fabricación de moneda los hace responsables a los tres. Entonces el que les cuadra mejor es el 36, inciso primero, que habla de la fabricación. El 2, eso es cuando alguien, digamos, los hubiera inducido a ellos a que cometieran el delito, los hubiera, digamos, instigado a ellos
a que cometieran el delito, pero él no hubiera participado. Es el denominado autor intelectual. ¿Ya? El autor intelectual es lo que en la doctrina se conoce como inductor o instigador. Y en el numeral tercero es una persona que sin idearlo y sin hacerlo, coopera con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer el delito. ¿Ya? Entonces, cada una de estas formas de participación son independientes. O sea, no puede uno, o sea, digamos, si usted lo pensó y de ahí convenció a los otros dos, pero lo hicieron los tres son autores directos. ¿Ya? Sí, licenciado. El autor intelectual solo funciona cuando, por ejemplo, una persona decide dar muerte a otra, pero no se anima a hacerlo ella, y entonces contrata a esa otra. Entonces hay un autor material, que es el que dispara, y un control intelectual, un autor intelectual, que es el inductor, que por medio de dinero hizo que el otro cometiera el delito. A ver, Nancy, Esther. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda sobre esa pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es su grado de participación? Al menos yo solo coloqué 1. Y estoy escuchando que se pueden colocar 2. Sería responsables y autores. Sí, los responsables le hace el artículo 35. Dice, son responsables del delito, artículo 35 de su Código Penal. ¿Quiénes? ¿Lo leo, licenciado? Sí. Muy bien. Artículo 35, responsables. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices de las faltas. Solo son responsables los autores. Sí. Entonces quiere decir que en los delitos hay dos formas de participación. Usted participa como autor o usted participa como cómplice. Entonces, cuando yo le pregunto cuál es el grado de participación, usted me va a poner, pues son autores, pero me tiene que definir qué clase de autores son. Si son autores directos, si son autores porque instigaron o indujeron, o si son autores porque sin haber participado en las otras dos, cooperan con una información, un dato o una acción sin la cual el delito hubiera podido ser, digamos, realizado. En el caso del artículo 62, esas ya son las penas para autores y otras formas de participación. Eso es otra materia de la ley de teoría de la ley penal. Bueno. Pregunta número 3. Bien que hay leyes que traen su forma propia de participación, como la ley contra la narcoactividad, la ley contra el lavado, en las cuales se aplican estas disposiciones y no las del Código Penal. Disculpe, Brenda, ahora sí. Usted perdone, Eli. Número 3. ¿Puede Guatemala juzgar a estos sujetos pese a que el delito se cometió en México? De ser positiva su respuesta, indique cuáles serían los principios y subprincipios que permiten esto. Fíjense que esa pregunta, como ustedes entienden, tiene dos supuestos. El primero es si Guatemala puede juzgar o no a esas personas en un delito cometido en otro país.
Y si ustedes ponen que sí, tienen que decir en base a qué principio y subprincipio lo pueden hacer. A ver, alguien que quiera contestar. Lic, ¿Sí? Juan Carlos. sí, licenciada, buenas noches. Como el artículo 313 dice que quienes la fabriquen en la que sea moneda de curso legal en la República o fuera de ella, ¿verdad? ¿Mm? Entonces yo considero que sí los podrían juzgar, únicamente tendrían que ver los tratados de extradición con el país vecino. Bueno, mire, pues primero ahí, la extradición es el medio por el cual los gobiernos pactan la entrega de personas, pero no es un principio, es un acto derivado de tratados. La respuesta ahí era que sí se puede juzgar a esas personas por el principio de extraterritorialidad. Y ese principio nos dice que hay hechos que aunque se cometan fuera del país, pueden ser juzgados por Guatemala. Y los subprincipios que lo avalan son tres. El subprincipio de nacionalidad, que dice que los guatemaltecos que cometan delitos o a los que le cometan delitos, Guatemala puede hacer justicia si están en su territorio y si no han sido sancionados los responsables en el país donde se cometió el hecho. Está el principio de defensa, que es el que nos interesaba, que dice que cuando se trata de intereses nacionales, como la firma del presidente, falsificación de moneda, bonos y todo eso que es muy importante para el país, se podría también juzgar en base al principio de extraterritorialidad, su principio de defensa, y el último es su principio de universalidad. Es decir, que la persona que haya cometido un delito de lesa humanidad, pongamos que está aquí en el país, aunque el hecho se haya cometido en África, Guatemala tiene toda la competencia para juzgarlo por ser un delito de lesa humanidad. Entonces la respuesta concreta aquí era que sí se podía por el principio de extraterritorialidad contenido en el artículo 6, creo, en el inciso que habla 5. Sí, 5 numeral 6. Artículo 5, numeral 6. exacto. Esa era la respuesta. Hubo muchos que me dijeron que sí por el bien jurídico, que sí por la extraterritorialidad, pero realmente no era esa la respuesta exacta, sino que la exacta era principio de extraterritorialidad, su principio de defensa o de reserva. La siguiente pregunta, por favor, doña Brenda. Número 4. ¿Cuál es el núcleo del tipo objetivo para él o los delitos cometidos? Habíamos explicado en clases anteriores, cuando les estaba yo desarrollando el cuadro de análisis típico del tipo doloso de comisión, que el núcleo del tipo objetivo es el verbo, y el verbo es la acción que encuadra en lo que la persona hizo y que no debía hacer.
En este caso era el de fabricación. ¿Ya? El verbo que está ahí rector de lo que se prohíbe es la fabricación. ¿Y cuál es el fundamento legal? El mismo artículo que contempla el delito. ¿Ya? Lick, buenas noches. Perdone, así como en mi caso yo puse emisión y circulación de moneda. No, porque ese es otro delito. Fabricación es una cosa. Emitir y ese es otra. Por eso es que son delitos distintos. En el caso del fabricar, el verbo rector es fabricar. Y es el verbo precisamente que está contenido en el tipo objetivo de fabricación de moneda del 313. Ok, gracias. Número 5. ¿A qué etapa del iter criminis llega él o los delitos cometidos en el presente caso? Estamos hablando de un solo delito. Este delito fueron capturados en flagrancia. ¿Sí? Cuando un delito es interrumpido por la captura en flagrancia y es un delito de resultado, se dice que el delito queda en grado de tentativa. Entonces aquí era tentativa de fabricación de moneda. Don José Adolfo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que yo coloqué cabal la tentativa, pero, o sea, si ya les habían encontrado denominaciones de billetes, para mí, digamos, el delito ya estaba consumado. Entonces, para mí la tentativa fue de circularla, pero no sé si está bien. No, es tentativa, porque los agarraron y en ese momento ellos no estaban circulando, ellos no estaban transportando. A ellos se les capturó cuando estaban fabricando. No sabíamos cuántos habían fabricado, no sabíamos cuántos le faltaban, pero lo que sí estaban haciendo era una tentativa de fabricación de moneda. Muchas gracias. Ya con la investigación, por ejemplo, descubrimos que es parte de ese dinero, ellos ya habían trasladado a Guatemala parte de ese dinero, billetes de 100 y 200, la investigación suma delitos. Y entonces va a haber introducción. Si descubrimos que los estaban distribuyendo, también va a ser otro delito. Pero en ese momentito los agarramos por el delito que están cometiendo. Tentativa de fabricación. ¿Ya? La siguiente pregunta. Y la base legal, disculpe, licenciado, del delito de la tentativa de fabricación. Toda tentativa se fundamenta en el artículo 14 más el delito que usted está diciendo. Si usted dice, por ejemplo, 14 y 303, ya es tentativa de fabricación de moneda. Por ejemplo, una persona que le dispara a otra y le dispara a la cabeza. ¿Cuál es su intención? Matarla. Podría ser un homicidio, podría ser un asesinato, según su caso, un femicidio. Pero como no la mató, el delito no se ha consumado. Entonces queda en grado de tentativa. Y para fundamentar esa tentativa, usamos el artículo 14 y luego el artículo 313 del Código Penal.
Número 6. Según el resultado típico, ¿qué clase de delito o delitos son los cometidos en el presente caso? Bueno, a ver, ¿quién me quiere contestar? Permítame, Andy Steven y Alexis Aarón. Lick, yo puse que eran delitos de resultado y el fundamento legal le puse el artículo 11, que son delitos dolosos. No. Está bien en parte, pero le faltó algo Ajá, ahí. es que yo tenía duda en el fundamento legal porque, o sea, en el cuadro de tipo doloso no especifica un fundamento legal, entonces yo, más obvio, pues agarré ese, pero no sé sería el fundamento específico. Ahorita se lo a don Alexis, ¿qué dice usted? Buenas noches, licenciado. Yo puse delito contra la fe pública y falsificación y fundamento legal, artículo 313 del Código Penal, basándome No, pero el resultado típico, ¿cuál es? ese siendo el delito contra la fe pública. No, ese es el bien jurídico, claro. ¿Se acuerdan que vimos cuando estábamos viendo el cuadrito ese que yo les mandé, que hay una acción, una relación de causalidad y un resultado típico? Todos los delitos se pueden clasificar en 3 resultados típicos. Los delitos de resultado, que son los que cambian el mundo exterior. Por ejemplo, yo hago una acción, le corto el cuello a una persona, con la cortada de cuello se desangre, hay un desangramiento, dejan de funcionar los pulmones y el corazón, y entonces hay una modificación porque antes esta persona estaba viva y ahora está muerta. Esos son los delitos de resultado, que siempre van a contemplar la posibilidad de tentativa, porque puede ser que aún haciendo una acción adecuada, el resultado no se produzca por una causa ajena a mi buena voluntad. Entonces, esos son los de resultado, que son los mayores: robo, hurto, estafa, violación. Todos esos son delitos de resultado, porque modifican el mundo exterior y porque puede haber tentativa. Hay delitos de peligro, que son aquellos delitos donde no se requiere que el bien jurídico resulte afectado, simplemente que se ponga en peligro. Y por eso se dividen en delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Por ejemplo, cuando alguien maneja en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas, hay un peligro en concreto, porque es fácilmente predecible que una persona en esas condiciones va a poner en riesgo la seguridad de los bienes y de las personas. Entonces, ahí hay un delito de peligro en concreto, donde no se requiere ningún tipo de resultado dañoso. Cuando una persona porta un arma sin licencia, ese es un delito de peligro en abstracto que el Estado usa muchas veces para adelantar la frontera penal, porque él presume que si una persona sale a la calle con un arma que no está registrada, que no es de él, es porque va a cometer un hecho delictivo. Y en muchos casos no es así. Pero, aunque se ha criticado mucho, el Estado siempre ha procurado mantener este tipo de delitos.
Ese es de resultado de peligro, que puede ser concreto o en abstracto. Y lo último son los delitos de simple actividad o mera actividad, que son aquellos en que la persona digamos, con solo iniciar la actividad, con solo estar encuadrándose en la norma, comete el delito sin hacer absolutamente nada. Si yo entro a una casa porque la puerta está abierta y porque yo quiero preguntar por alguien o quiero prestar el baño, qué sé yo, al solo entrar estoy cometiendo allanamiento de morada, y ese allanamiento de morada es un delito de simple actividad. Los delitos que crea la delincuencia organizada, pertenencia a una organización de delincuencia organizada, asociación ilícita, asociaciones clandestinas, son delitos que no requieren que usted haga absolutamente nada. Si su nombre está vinculado o se puede vincular con una organización delictiva, usted ya se considera responsable de un delito. Entonces, estos son de tenencia. Entonces le decía yo al compañero Andy, Steven, que en este caso era un delito de resultado, obviamente en grado de tentativa, pero que el fundamento legal lo da el mismo artículo 313, porque cada delito contempla cuáles son los elementos que requiere para considerarlo consumado. Y por eso es que el cuadro típico los tenemos todos dentro del tipo objetivo: acción, relación de causalidad y resultado típico. ¿Ya? La siguiente pregunta, Aurelia. La número 7. ¿Cuál es la pena máxima a imponer para él o los delitos cometidos en el presente caso? En cada delito dice la acción y especifica la pena. A ver, don Oscar, ¿cuál es la pena máxima para la fabricación de moneda? Yo le puse 10 años, Lick. 10 años es la máxima. Porque la misma ley lo dice. Al que cometiera el delito de fabricación de monedas se le impondrá una pena de tanto a tanto. En el caso de que fuera solamente prisión. Si fuera mixta, prisión y multa, diría también, y una multa de tanto a tanto. Entonces hay que poner tanto la de prisión como la multa. Las penas máximas que ahí se señalan. Y la última, por favor. La última, licenciado, en el chat alguien pregunta si puede volver a repetir la respuesta concreta de la pregunta número 6. Mire, ¿qué decía la 6? Es lo que usted nos explicaba, los tipos de delitos según el resultado típico. ¿Qué clase de delito o delitos son los cometidos en el presente caso? Son delitos de resultado. Esa es la respuesta, el resultado, pero ya sabemos que solo llegó a la tentativa y que solo los delitos de resultado se les puede aplicar la tentativa. Los de peligro y los de simple actividad no aceptan grados de tentativa.
solo los de resultado. Y el fundamento legal es el mismo artículo. Muy bien, número 8. ¿En qué tiempo prescribe la responsabilidad penal en él o los delitos cometidos? Ok. Ustedes saben que cuando vieron teoría de la pena, vieron que una cuestión es responsabilidad penal y otra es la pena. La responsabilidad penal es el tiempo que tiene una persona durante el cual se le puede juzgar por la comisión de un hecho. Y la pena es la condena que se le impone para expiar, reformarse y pues saldar su deuda con la sociedad. En ambos casos opera el instituto de la prescripción. La prescripción puede ser extintiva o adquisitiva. Ustedes ya han visto la adquisitiva cuando hablamos de la usucapión. Pero cuando hablamos en penal, esa prescripción es extintiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted cometió un delito, pero logra evadir la justicia por un tiempo determinado que la ley establece, ya la ley, la justicia, no se le va a poder aplicar, porque también se considera que una persona que vive en un estado mental en el que cada sirena, cada toque de puerta, cada vez que ve un policía, va a estar sobresaltado porque anda prófugo. Se anda huyendo de la justicia. Entonces, nuestro Código Penal dice en su artículo 107 en qué caso se da la prescripción de la responsabilidad penal. A ver, don Andy Steven, léaselo por favor. Sí, el artículo 107 dice prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe. Inciso 1, a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Inciso 2, por el transcurso de un periodo igual al máximo de la duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferiores a 3. Número 3, a los 5 años en los delitos penados con multa. Número 4, a los 6 meses si se tratare de faltas. Número 5, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro 2 del Código Penal. Y número 6, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y la administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ok. Vemos entonces que en el primer caso, el de pena de muerte, como ya ningún delito puede ser sancionado con pena de muerte por las sentencias que dio la Corte de Constitucionalidad en apego al acordado en la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces esta prescripción ya no se aplica. Aquí la que nos interesa, porque se trata de delitos, es la del numeral 2. La pena máxima aumentada en una tercera parte, sin que pueda superar los 20 años, ni pueda ser inferior a 3. Entonces, lo que hacemos es una simple aplicación de la fórmula. ¿Cuál es la pena del 313? 10 años. 10 años. 10 años, licenciado. Bueno. Y la prescripción de la pena es
La pena máxima aumentada en una tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 10? Como no estamos hablando de, digamos, de números, sino de años, le sacamos la tercera a 10, nos quedaría 9. Y el otro año, los 12 meses, los descomponemos así, en meses. Entonces, tercera de 9, 3 años. Y tercera de 12, 4 meses. Y eso se lo sumamos al delito. 10 años más 3 años, 4 meses. Quedarían 13 años, 4 meses. Ese es el tiempo de prescripción. ¿Ya? Entonces, compañeros, para no adelantarme con ustedes, dejamos resuelto el laboratorio y el día jueves vamos a entrar al módulo 3 de su programa. Por favor, léanse los artículos correspondientes al módulo 3. Jimena Hernández. Buenas noches, licenciado, gusto de saludarlo. Fíjese que me quedó una duda con respecto al verbo rector. Yo en penal 2 recuerdo que el licenciado nos explicó, nos enseñó sobre que el verbo rector, digamos que no era solo como la palabra fabricación en este caso, sino que era fabricación de moneda falsa, imitando moneda nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, digamos como que se terminaba hasta ahí. No sé si está ahí. No, mire, según la doctrina, y Ivo Muñoz Conde, Ivo Eger, el verbo es el verbo. Los otros elementos son, digamos, condiciones de modo, de tipo, que son otros elementos del delito. Pero no son el verbo en sí. El verbo es que puede haber delitos que tengan varios verbos, sí, pero que cada uno es, digamos, el núcleo del elemento del tipo penal objetivo. No hay que ponerlo todo, porque entonces estaría, digamos, encuadrando la condición en lo que es el verbo. Y son situaciones distintas. Muchas gracias, licenciado. Vale. Don Andy Steven. Lick, a mí me quedó una duda respecto al delito y al grado de tentativa y de consumación, ¿verdad? En este delito, en este ejemplo que nos dio, ahí decía, pues, que los agarraban fabricando, es tentativa, pero ¿en qué momento sería consumación? O sea, que ya tuvieran la percha de billetes y estuvieran sentados tomándose su café, ¿ahí sería consumación o seguiría siendo tentativa? Mire, pues, como ahí dice que estaban fabricando, no dice cuánto llevaban ni cuánto tenían que hacer. O sea, es un operativo policial, entonces los están agarrando con las manos en la mano de la masa, y entonces es tentativa. ¿Ya? Como cuando interrumpen a unos patojos que están desvistiendo a una señora para abusar de ella. Eso es tentativa de violación. O cuando una persona está forcejeando por su maletín y lo agarran en flagrante, eso es violación. Cuando ellos, digamos, ya hubieran terminado de fabricar y salen a la calle, ahí hay consumación. ¿Ya? Ya, gracias, Lick. Vale. Johanna Guzmán.
Sí, Lick. ¿Levantó la mano? Ay, perdón, no me di cuenta, lo siento. Entonces, por favor, les encargo mucho que vean su WhatsApp. Yo me voy a estar comunicando con Nelson o con Brenda si hay que publicar algo para que les recuerden a ustedes y llevemos la clase lo más activa y lo más, digamos, profesionalmente posible. Les encargo mucho que las tareas se dediquen a las tareas, buena letra, un trabajo presentable. Ustedes son profesionales ya, no pueden estar haciendo trabajos de primaria o de secundaria. Tienen que hacerlo con la dedicación y esmero que su grado académico requiere. Y porque, lógicamente, si yo no puedo ver algo, si yo no puedo entender algo, ¿cómo lo puedo calificar? Bueno, a ver, Yemi, Anaí. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Respecto a la pregunta 6, que sería delito de resultado, ahí no, ya no se le pone el artículo 14 de tentativa. No. Ahí el delito es solo de resultado. En el delito es de resultado. La consumación, o sea, el intercrimen, es el que se pone la tentativa. Muchas gracias, licenciado. Otto, Salvador. Licenciado, buenas noches. Sí. Fíjese que en mi caso, esta es la primera vez que yo recibo clases con su persona. Anteriormente en Derecho Penal 2, yo sí vi los temas o estoy familiarizado con el tipo de exámenes o laboratorios donde nos preguntan el fundamento legal, sujeto, quién fue el sujeto pasivo, el sujeto activo del delito. Sin embargo, en el laboratorio yo me di cuenta que términos como el iter criminis o resultado típico, no, la verdad no lo vi. Entonces yo me tocó que investigar, pero ahorita usted comentó que usted tiene un cuadrito o en las dos comparte un cuadrito, ajá. Entonces no sé si alguien lo tendría para poder yo... En el Classroom está. En su Classroom. Fue la primera material de apoyo que yo puse. Y le digo, usted puede buscar todos los temas que yo estoy preguntando en el programa de estudios de Derecho Penal 1. O sea, no es que yo me lo estoy inventando, eso lo tuvieron que haber visto ustedes en Derecho Penal 1. Y lógicamente lo tenían que aplicar en Derecho Penal 2, como lo estamos aplicando en Derecho Penal 3. ¿Cómo les va a servir para cuando vean Procesal Penal 1, cuando vean Procesal Penal 2 y en Derecho Probatorio? Porque todo penal va concatenado, va de la mano. ¿Ya? Gracias, licenciado. Vale, Otto Schumann, perdón, Andrés Alejandro, la cosa. Muy buenas noches, licenciado. Con una consultita, ¿usted podría dar un ejemplo sobre las tareas que iban malas? Por ejemplo, que usted hace mención de que no se miraban bien. Entonces, ¿será que podría dar un ejemplo? Están anotadas. Es que mire, por ejemplo, la de los derechos, el cuadro de derechos. Hubo una gente que me puso nada más 5 derechos y 5 comparaciones, aunque había muchas más. Entonces es una tarea incompleta. Que hicieron el cuadro, ni siquiera usaron regla, lo dividieron así a
a mano alzada y la letra era casi que legible. Entonces ese tipo de trabajos son los que digo yo que se hacen por salir del paso, pero no puede calificárseles porque realmente no cumplen con los requisitos mínimos para estudiantes de derecho ya de tercer año. ¿Ya? Muy bien, licenciado, gracias. Bueno. Don Otto Schumann. Buenas noches, licenciado. Fíjese que me quedó una duda conforme a qué etapa de liter crímenes llegaron, ya que si nos apegamos al verbo rector, dice quien fabricare, entonces ahí ya podríamos encuadrar en que se consumó el delito que especifica el artículo 313, o me equivoco ahí. Yo digo que se equivoca porque ellos no terminaron de realizarlo, o sea, no llegaron a consumar el delito porque una causa ajena a su voluntad, que fue la intervención de la policía, interrumpió la consumación. O sea que media vez no se termine la fabricación, ahí el delito ya no es consumado y solo queda en tentativa. Sí, exactamente. Ah, ya, solamente sería eso, licenciado. Vale. Gracias. Mario Tulio Olivares. Buenas noches, licenciado. Respecto a esta pregunta de lo del litercrímenes, yo puse que era la etapa externa. No, yo no puse tentativa, pero solo puse externa. ¿Estará bien? No, porque la etapa externa tiene varias posibilidades. Desistimiento, tentativa, consumación. Entonces hay que ser más específico. Ah, bueno. Pero, o sea que la tentativa sí está en el área externa, ¿verdad? Sí, pero así como estaba en otro. O sea, usted me tiene que ser más específico. Concreto, ¿verdad? Gracias, licenciado. Vaya. Mayra Bea. Buenas noches, licenciado. Sí, primero que todo, muchas gracias, licenciado, ahí por sus enseñanzas, las cuales pues aprecio y respeto mucho. Sin embargo, licenciado, me queda un poco de duda con el tema del delito, por el hecho de que en el examen, en el laboratorio dice que fueron capturados mientras ellos estaban fabricando. Entonces, pues en mi caso yo diría que ahí había el delito de fabricación y que el delito sí se consumó, porque a ellos los encontraron fabricando. Si suponiéramos que eran trabajadores, ellos estaban fabricando moneda falsa. Quizás lo que no se consumó fue digamos el siguiente delito, que sería el de introducir la moneda, pero lo que pasa es que cada delito es independiente. Pero digamos, en este caso, la fabricación, si se consumó, licenciado, o... No se consumó porque los agarraron, digamos, fabricando, o sea, en flagrancia. Ajá. Ya. Aparte, si los hubieran agarrado en la calle con esa moneda ya fabricada, pues lógicamente ya está, digamos, comete el delito de fabricación. Si la estuvieran introduciendo al país, pues se considera introducción con las penas de la fabricación o de la alteración. Los delitos van con una lógica. Una cosa es fabricar, otra cosa es introducir, otra cosa es distribuir. En fin, es más, es delictivo cuando usted pone a circular sabiendo que es falsa. Pero si usted no sabe que es falsa, no comete delito. Muy bien, licenciado. Sí, pues yo había asumido que sí se había consumado porque habían sido encontrados en el acto, digamos, fabricando la moneda, pero sí tiene razón porque se interrumpió por causas ajenas a ellos, llegó la
autoridad. Sí, muchas gracias, licenciado. Gracias, muy amable. Vaya pues. Edwin Estuardo Álvarez. Gracias, buenas noches, licenciado. Solo me quedó la duda en la pregunta 3 sobre el principio y los subprincipios. En efecto, es el principio de extraterritorialidad, pero los subprincipios que aplicarían, ¿cuáles serían? Yo anoté los 3, pero, o sea, el de nacionalidad, el de la defensa y el de universalidad, pero no sé cuál de los 3 aplicaría directamente. El de la defensa. De la defensa. Sí, porque habla de falsificación de moneda. Ahí creo que el mismo artículo lo menciona. Gracias, licenciado. Don Marco Tulio Olivares. Licenciado, ya hice mi pregunta, pero yo creo que no quité la manita ahí. Bueno, entonces, feliz noche y nos vemos el día jueves. Les encargo que estudien los artículos, ahí los tienen en su programa, de lo que es los delitos de traición y de espionaje. Por favor. De acuerdo, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.